Revolución Cubana fue uno de los eventos más importantes de la historia política contemporánea de América Latina y el Caribe. Consistió en la sublevación contra el régimen dictatorial de Batista en 1953 por parte del movimiento guerrillero izquierdista cubano llamado Movimiento 26 de Julio. La Revolución Cubana fue exitosa en derrocar el gobierno pro-norteamericano de Batista e instaurar uno nuevo bajo premisas democráticas, bajo la influencia de la Unión Soviética y rápidamente viró hacia el comunismo. Constituyó un símbolo latinoamericano de lucha imperialista y de la posibilidad de autodeterminación de pueblos. Cuba era una república débil y aliada a los Estados Unidos. Crecía a la sombra de negocios turbios de licor y de juegos de casino, a los que acudían los grandes mafiosos norteamericanos. El país estaba gobernado por una democracia corrupta, cuyo manejo del Estado consistía en mantener el orden para que una élite oligárquica se enriqueciera a costa del resto del pueblo. El fin de este periodo ocurrió cuando las presiones populares aplaudieron la candidatura de Carlos Brioso-Carras del Partido Auténtico. Sin embargo, tras ganar las elecciones, fue depuesto del cargo por Fulgencio Batista en 1952. Batista había sido héroe nacional y presidente de la isla, pero esta vez asumió el poder mediante un golpe de Estado e instauró la dictadura militar mediante nuevas elecciones fraudulentas. Sin embargo, el gobierno de Batista no lograba ocultar escandalosos niveles de corrupción ni su origen fraudulento. En consecuencia, surgió una oposición bastante radicalizada. El joven abogado Fidel Castro lideraba un grupo de jóvenes del Partido del Pueblo Cubano que se autodenominaba como Generación del Centenario. Se armaron y trataron de tomar el cuartel Moncana en 1953, pero fracasaron en el intento. El fracaso implicó la pérdida de muchos de sus miembros, que fueron encarcelados hasta 1955. Entonces fueron amnistiados por la dictadura que intentaba aclamar el fragor popular y algunos otros conatos de insurrección. En el tenso ambiente de la Guerra Fría, el mundo se veía forzado a asumir un bando entre Estados Unidos, el capitalismo, y la URSS, el socialismo. América Latina sufría el control del anticomunismo norteamericano y en ese sentido, Batista contaba con el pleno apoyo de sus vecinos del norte. Fidel Castro y su hermano Raúl asumieron al bando contrario. Se exiliaron en México, donde comenzaron a organizar un grupo guerrillero para invadir a Cuba. Allí conocieron al médico y militante comunista argentino Ernesto Che Guevara, quien al poco tiempo se integró al movimiento. El 25 de noviembre de 1956, un grupo de 82 rebeldes, dirigidos por Fidel Castro, partieron desde el puerto mexicano de Tuxpan a bordo de un yate llamado Granma. Luego de 7 días de navegación, desembarcaron en la costa oriental de la isla, donde fueron emboscados por el ejército batista. La mayor parte del grupo murió en combate o fueron tomados prisioneros. El resto se reencontró en Sierra Maestra. Poco a poco los insurgentes lograron engrosar sus fuerzas con campesinos de las zonas rurales y comenzaron a lograr pequeñas victorias. Cuando lograron ocupar la ciudad de Santa Clara y apropiarse de un tren que llevaba municiones a las tropas del régimen, Batista, abrumado por esas derrotas, huyó a República Dominicana. Durante 1959, los insurgentes entraron a las ciudades de Santiago de Cuba y La Habana. La revolución había triunfado. La Revolución Cubana constituyó un severo golpe a la inducida hegemonía de Estados Unidos en Latinoamérica, tal como se demostró en el intento norteamericano a través de los emigratos anticatristas por recuperar el control de la isla en 1961, mediante la fracasada invasión de la Bahía de los Cochinos y la llamada crisis de los misiles en 1962, en que Estados Unidos se comprometió a no invadir a Cuba y en retirar sus misiles nucleares de Turquía, a cambio de que la Unión Soviética se desistiera de instalar misiles en la isla, tras la detección por parte de aviones estadounidenses y de rampas misiles y tropas soviéticas en Cuba. La Revolución Cubana tuvo también profundos efectos políticos e ideológicos en los partidos latinoamericanos de izquierda, muchos de los cuales adoptaron estrategias encaminadas a lograr cambios revolucionarios mediante la vía armada. En caso de Chile,
el Partido Socialista fue progresivamente radicalizado por sus oposiciones, al poner en cuestión la eficacia del sistema democrático y plantear la necesidad de imponer el socialismo mediante la vía violenta. Algunas decenas de militantes del movimiento izquierdista revolucionaria incluso asistieron a centros de instrucción guerrillera en Cuba. El Partido Comunista, en cambio, aunque brindó su apoyo a la Revolución cubana, continuó privilegiando a la lucha político-electoral como estrategia para llegar al poder y, desde ahí, llevar a cabo profundas reformas estructurales, como paso previo a la construcción del socialismo. La Revolución cubana de 1959, que derrocó al dictador Fulgencio Batista, tensó las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. A su llegada al poder, Fidel Castro nacionalizó las propiedades de empresas estadounidenses, como la Telefónica o las producciones azucareras. Como respuesta, Washington rompió relaciones diplomáticas en 1961 e impuso un bloqueo económico que afectó las exportaciones azucareras, fundamentalmente para la economía cubana. Esto llevó a que el gobierno castrista a estrechar relaciones con la Unión Soviética, que se convirtió en su principal socio comercial. En plena Guerra Fría, Estados Unidos entendió ese acercamiento como una amenaza a su seguridad nacional. Con el objetivo de recuperar sus intereses económicos y contener el avance del comunismo, el gobierno de David Eisenhower ordenó a la CIA que organizara el derrocamiento de Castro y estableciera un gobierno provisional. Así empezó a reclutar y entrenar a exiliados cubanos anticatristas que formaron la Brigada 2506. En 1960, John Kennedy heredó un plan de invasión encubierta en Cuba liderado por fuerzas opositoras cubanas. La estrategia consistía en que los soldados anticatristas desencadenaran una resistencia con apoyo popular para derrocar a Castro. Sin embargo, la CIA ya anticipaba el fracaso, como revelaron documentos descalificados en 2011. El 15 de abril de 1961, aviones B-26, camuflados y tripulados por anticatristas, intentaron bombardear aeródromos en Cuba, causando pocas bajas y daños menores. A pesar de esto, Cuba mantuvo su capacidad militar y se preparó para defenderse. A pesar de los contratiempos, la invasión continuó con el desembarco de 1.200 hombres de la Brigada 2506 en la bahía Cochinos y Playa Girón. Las fuerzas catristas reaccionaron rápidamente y la brigada luchó con dificultad debido a la falta de apoyo aéreo estadounidense y de la población local. En 2 días fueron derrotados y capturados. Aunque Estados Unidos intentó ocultar su participación, la verdad se descubrió pronto. La Operación Mangosta fue aprobada el 30 de noviembre de 1961, dirigida por John Kennedy y su hermano Robert, fiscal general, a quien convirtió en el superjefazo de la comunidad de inteligencia para supervisar la nueva agresión con la que esperaban tomar venganza. La Operación Mangosta, también llamada Proyecto Cuba, tomó distancia de la anterior denominada Pluto, la cual apostó toda la invasión de una brigada de mercenarios de más de 1.000 efectivos que debería establecer un gobierno provincial en Playa Girón por lo menos en 72 horas, lo que terminó, como es conocido, con una aplastante derrota en menos de 3 días. Los hermanos Kennedy para la Operación Mangosta incluyeron campañas mediáticas, el establecimiento de un bloqueo económico, comercial y financiero, los intentos de aislamiento político y diplomático de Cuba en la región, que en sus mejores momentos logró que solo México mantuviera relaciones con La Habana. Esas acciones se conjugaron con un amplio programa de actos subversivos de todo tipo: espionaje, promoción de alzamiento de bandidos en el campo y el incremento de organizaciones terroristas en la ciudad, así como el asesinato de los máximos dirigentes cubanos, particularmente del comandante en jefe Fidel Castro. Tales mandatos los realizan los sicarios del Grupo de Acción Ejecutiva de la CIA, conocido como ZR-Rifle, que tenía como objetivo principal al máximo líder cubano Fidel Castro, contra quien planearon desde la inoculación de venenos con aguja casi invisible, contaminando tabaco y ropa, en pastillas solubles en bebida, hasta artefactos explosivos, atentados con fusibles y otras prácticas. La crisis se inició con el descubrimiento de rampas de misiles soviéticos en Cuba el 15 de octubre y se extendió hasta el anuncio de su desmantelamiento y traslado fuera del continente americano el 28 de octubre. Sin embargo, la tensión se mantuvo
hasta el 20 de noviembre, cuando los Estados Unidos pusieron fin a los patrullajes navales alrededor de Cuba. Las principales causas de la crisis de los misiles fueron las siguientes: la firme decisión del gobierno de Estados Unidos de evitar que Cuba fuera un foco de irradiación de ideas revolucionarias en el continente americano. Los reiterados intentos del gobierno de Estados Unidos de derrocar al gobierno castrista, el embargo comercial y económico de Estados Unidos que había impuesto al gobierno de La Habana, las rivalidades entre Unión Soviética y los Estados Unidos, la alianza entre los gobiernos de Cuba y la Unión Soviética y la promesa realizada por el bloque socialista de comprar azúcar cubano que había dejado de adquirir los estadounidenses, y la instalación en Turquía de los misiles de la OTAN apuntando a las principales ciudades soviéticas. Las consecuencias principales fueron la muerte del piloto estadounidense que conducía el avión espía derribado por las defensas antiaéreas soviéticas, el inicio de diferencias entre la Unión Soviética y el gobierno de Cuba, el desmantelamiento de los misiles que la OTAN había instalado en Turquía, la instalación del llamado teléfono rojo, una línea que ponía en comunicación directa a los líderes de los Estados Unidos y la Unión Soviética para que llegara a acuerdos diplomáticos de manera rápida ante eventuales crisis. La victoria cubana sobre Estados Unidos fortaleció a Castro y lo acercó a la Unión Soviética. Tras la invasión fallida, Castro proclamó su gobierno como socialista y marxista-leninista, lo que llevó a la crisis de los misiles de Cuba en 1962. Esto condujo a una tensión nuclear entre ambas naciones. Después de la retirada soviética y el establecimiento de la comunicación directa entre Moscú y Washington, hubo un periodo de distensión en la Guerra Fría, pero las tensiones entre Estados Unidos y Cuba persistieron. El régimen cubano se mantuvo al igual que el bloque económico y la disputa sobre la base de Guantánamo. La brigada 2506, cuyos miembros fueron capturados durante la invasión, finalmente fueron liberados después de una negociación diplomática que involucraron la entrega de medicina y alimentos a Cuba. Algunos miembros permanecieron detenidos por décadas. Causa de la Revolución cubana: el primero, el descontento popular que la corrupción del régimen batistano tenía paragón en la historia de la isla, lo que se traducía en el enriquecimiento de una élite cada vez más pequeña que era asociada a los casinos y a la venta de licor, así como los intereses norteamericanos. El segundo era el derrocamiento del Partido del Pueblo Cubano, que los militares de la generación del Centenario eran del partido ganador de las elecciones de 1952 y expulsados del poder por un golpe militar de Batista. Esto los impulsó a tomar acciones radicales que luego darían pie a la guerrilla. El tercero y por último, la intervención norteamericana en Cuba, que las políticas intromisivas de Estados Unidos en Cuba databan de hace décadas, ya que el país norteamericano había intervenido en la propia emancipación cubana de España, reservándose luego importantes cuotas de poder dentro de su gobierno, directa o indirectamente. Esto engendró un sentimiento antiamericano que empujó a ciertos partidos hacia el comunismo. Consecuencia de la Revolución cubana: el fin de la dictadura de Batista en 1959 y la proclamación de un nuevo gobierno, la transición paulatina de Cuba hacia un gobierno comunista bajo el mandato de los guerrilleros al mando de Castro, la declaración de enemistad con los Estados Unidos y la alianza de Cuba con la Unión Soviética, inicio del bloqueo estadounidense a las islas en 1960. La Revolución cubana fue saludada en el mundo por una heterogénea mayoría. En Argentina, importantes diarios como La Prensa y La Nación la elogiaron. Es indudable que la lectura liberal de la que estos medios se hacían eco entendían al proceso cubano como un capítulo más en Latinoamérica, de lucha contra tiranías autóctonas. Desde esta visión, Batista y Perón poseían una misma filiación política. Por lo tanto, el derrocamiento del último era visto como un nuevo triunfo de la libertad. Sin embargo, el apoyo homogéneo que atravesaba horizontalmente las clases en breve se diluyó en distancia del gran capital,
hasta reconvertirse a comienzos de los 70 con una dura crítica. Era claro, este no se quedaría de brazos cruzados ante la revolución que devolvió al primer plano del debate político latinoamericano a la cuestión del imperialismo. Con todo, estas oposiciones, si bien alcanzaron a individuos, resultaron más controversiales en lo que respecta a los partidos a comienzos de los 60, porque si bien los conservadores y la democracia cristiana y la Federación de los Partidos del Centro no tardaron en declararse enemigos de una revolución que viraba al socialismo. Pero no sucedió lo mismo con los radicales y los peronistas. Lo que unió genéricamente a estas identidades políticas fue la ambigüedad. Por un lado, vieron con agrado en Cuba la punta de lanza de un proceso liberador que ponía coto en la región de hegemonía estadounidense. Por otro, asistieron con una creciente preocupación al ascendente comunista que aspiraba. En ese sentido, a los principios de los 60, las fuerzas políticas más importantes vacilaban en relación a la postura a tomar hacia la isla caribeña. Para el gobierno Portal, esa ambivalencia constituyó un severo problema. En su primer lugar, Frondizi creyó ver a estos vaivenes como un marco propicio para negociar con grandes potencias y principalmente con Estados Unidos. Desarrollar el país atrayendo capitales con el argumento que de lo contrario se repetiría el caldo cultivo revolucionario que gran pobreza y la marginación económica. Y de allí su meta. Más allá que una tesitura, de algún modo preanunciaba los objetivos con los que Estados Unidos se lanzó en 1961 la Alianza del Proceso. Lo cierto es que fracasó. Su principal explicación reside en la presión militar argentina ejercida bajo razones de seguridad nacional circunscriptas en el marco de la Guerra Fría, para abortar cualquier vaso comunicante del país antillano. Una fuerza que había recibido desde 1957 entrenamiento de los generales franceses en la lucha contra el enemigo interno, no podía menos que mirar con adversión la subversión cubana. Presionando así por la fuerza castrense, el Ejecutivo fue cediendo. En agosto de 1961, el encuentro de Frondizi con el Che Guevara en Buenos Aires provocó gran malestar en las armas. El malestar se incrementó en enero de 1962, cuando la Argentina se sumó a otros países del Cono del Sur en un voto de abstención ante la posibilidad de excluir a Cuba de esta decisión que entroncaba con una tradición nacional neutral e independiente respecto a lo dispuesto por los Estados Unidos, encolerizar nuevamente a los militares. Bajo el asedio militar, Frondizi puso fin a las contradicciones al aceptar la ruptura de relaciones diplomáticas con la isla en febrero de 1962. Para los defensores de la Revolución cubana, este curso de pasos en falso y declinaciones expuso el fracaso de un régimen político corrompido. Un mes más tarde, en medio de la crisis tras perder varias elecciones provinciales frente a la lista identificadas con el peronismo, mediante una fuerte presión militar, el presidente fue derrocado. Ernesto Che Guevara nació en una familia acomodada de Argentina, en donde estudió medicina. Su militancia izquierdista le llevó a participar en la oposición contra Juan Domingo Perón. Desde 1953 viajó por Perú, Ecuador, Venezuela y Guatemala, descubriendo la miseria dominante entre las masas de Hispanoamérica y la omnipresencia del imperialismo norteamericano en la región, y participando en múltiples movimientos contestatarios, experiencias que lo inclinaron definitivamente hacia el marxismo. De la revolución a la política. El nuevo régimen revolucionario concedió a Guevara la nacionalidad cubana y le nombró jefe de la milicia y director del Instituto de Reforma Agraria, 1959. Luego presidente del Banco Nacional y ministro de Economía, 1960, y finalmente ministro de la Industria, 1961. En aquellos años Guevara representó a Cuba en varios foros internacionales, en los que denunció frontalmente el imperialismo norteamericano. En un viaje alrededor del mundo se entrevistó con Gamal
Abdel Nasser, Jawaharlal Nehru, Sukarno y Josip Broz Tito, 1959, y en otro viaje conoció a diversos dirigentes soviéticos y a los chinos Zhou Enlai y a Mao Zedong. En la tarea de la construcción en Cuba de una nueva sociedad y especialmente en el campo de economía, el Che Guevara fue uno de los más inacasables colaboradores de Fidel Castro. En la política económica que tuvo lugar en los inicios del nuevo régimen se destacó por una interpretación original, creativa y no burocrática ni institucionalizada de los principios marxistas, buscando un camino para la independencia real de Cuba. Se esforzó por la industrialización del país ligándolo a la ayuda de la Unión Soviética, una vez fracasando el intento de invasión de las islas por Estados Unidos y clarificado el carácter socialista de la Revolución Cubana 1961. Su inquietud de revolucionario profesional, sin embargo, le hizo abandonar Cuba en secreto en 1965 y en marcha al Congo, donde luchó en el apoyo del movimiento revolucionario en marcha convencido de que solo la acción insurreccional armada era eficaz contra el imperialismo. El Che Guevara, después de dejar sus cargos en el gobierno cubano, regresó a Iberoamérica en 1966, con la intención de desencadenar una revolución continental. Escogió Bolivia como base para establecer una guerrilla y expandir su influencia hacia países como Argentina, Chile, Perú, Brasil y Paraguay. A pesar de sus teorías sobre la acción armada como catalizadora de la revolución, su grupo, el Ejército de la Liberación Nacional, careció de apoyo popular en Bolivia. No recibieron respaldo de los campesinos ni de las ciudades debido al rechazo de los comunistas locales. Aislado en una región selvática y sufriendo de asma, el Che Guevara fue traicionado por los campesinos, emboscados por el ejército boliviano y capturado en octubre de 1967. Los militares bolivianos, con influencia de la CIA, intentaron eliminar su estatus de símbolo revolucionario asesinándolo y exhibiendo su cuerpo. Sin embargo, su figura ya se había convertido en un ícono para los jóvenes en todo el mundo. En 1997, los restos de Che Guevara fueron encontrados y trasladados a Cuba, donde fueron enterrados con honores por el gobierno de Fidel Castro. Además de su papel como revolucionario, Guevara también fue un ideólogo y teórico de la guerrilla, promoviendo la lucha armada en pequeños grupos como la forma revolucionaria en países subdesarrollados. Sus ideas se plasmaron en obras como Mensaje a la Tricontinentalidad y La Guerra de las Guerrillas. Aunque escribió extensamente, gran parte de sus obras siguen inéditas, incluyendo manuscritos, cartas y discursos. Sus escritos en Verde Olivo, la revista de las Fuerzas Armadas cubanas, son destacados, abordando temas como la Revolución cubana y la política económica. Su diario, Diario del Che en Bolivia, publicado después de su muerte, muestra la vida cotidiana y los desafíos de la guerrilla en Bolivia, relevando su humanidad y su sinceridad en medio de la lucha y el riesgo de la muerte. La Revolución cubana sirvió de inspiración para otros movimientos revolucionarios en distintos continentes. Además, una vez establecida en el poder y fundando el Estado socialista, colaboró con las causas revolucionarias de África y América. En algunos casos, envió contingentes armados como en Angola, Congo y Bolivia. El proceso revolucionario instauró la dictadura comunista en Cuba que perdura en la actualidad, aunque con algunos cambios, como el desbloqueo parcial de la economía, que había permanecido cerrada al mundo capitalista, en especial a Estados Unidos, desde los mediados del siglo XX, a partir de la adhesión o la crítica al régimen cubano. Puede dividirse una política social e ideológicamente todos los intelectuales de la época y de las posteriores.